glucólisis. Justamente el complejo piruvato deshidrogenasa es el complejo que es la reacción que va a vincular, o sea, no es una reacción que hace parte del ciclo de Krebs, sino que es una... denme un segundo que Samuel está preguntando. ¿Cómo ingresar? Es una reacción que simplemente me va a vincular ese piruvato que se me produjo debido a la glucólisis, cómo entra y proporciona el acetil-CoA con el que va a iniciar el ciclo de Krebs. Entonces esta reacción quiero que tengan muy presente que no hace parte del ciclo, que además es homóloga a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces en ellas tenemos los mismos mecanismos de reacción, los mismos cofactores catalíticos y cosustratos, el mismo modo de actuación, solamente que en una es el piruvato el que ingresa y la otra es el alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Entonces, si entendemos este mecanismo, entendemos el mecanismo del alfa-cetoglutarato que sí hace parte del ciclo. Como ustedes pueden observar, tiene 3 subunidades, 3 enzimas que forman el complejo que son diferentes. Entonces tenemos E1, E2 y E3. Cada una va a tener su respectivo cofactor catalítico. Entonces en E1, que es la piruvato deshidrogenasa, se va a encontrar el TPP. En E2 se va a encontrar a la lipoamida, que está unida por un residuo de lisina a la enzima. Y en E3 vamos a encontrar al FAD. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Ese piruvato va a reaccionar con el carbanión del TPP, que esta forma Ki negativa, que va a atacar el carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. De esa manera, entonces se forma este intermediario que es el hidroxietil TPP. Y gracias a eso es que tenemos el primer producto de la reacción, que es la descarboxilación, una molécula de CO2. Todo eso está ocurriendo aquí en E1. En E1, este mismo intermediario hidroxietil TPP ahora va a ser oxidado por la lipoamida. La lipoamida, que aunque hace parte de E2, se puede mover gracias a ese brazo móvil de lisina que tiene y llega acá, y acuérdense de este enlace disulfuro. Entonces el enlace disulfuro es el que está actuando, es el que va a oxidar al hidroxietil TPP. De esta manera se está transfiriendo el grupo acetilo a la lipoamida, abandonando el carbanión del TPP, lo vuelve a su estado original, y tenemos otro intermediario, que es el acetil-lipoamida. Entonces, el hidroxietil TPP y el acetil-lipoamida son 2 intermediarios que se están formando en la primera enzima, N1. Cuando se forma acetil-lipoamida, este brazo móvil se lleva a esta acetil-lipoamida al sitio activo en E2. Allí se encuentra otro cofactor, otro cosustrato realmente, que es la coenzima A. Y lo que se está dando aquí es básicamente una transferencia del grupo acetilo de la lipoamida a la coenzima A. Y aquí tenemos el segundo producto, acetil-CoA. ¿Cuál es el problema? Aquí, hasta aquí vamos muy bien, pero tenemos una dihidrolipoamida. Y recuerden que para oxidar a este hidroxietil TPP necesitamos una lipoamida en un estado oxidado. Entonces, de esta manera, si ella no se vuelve a oxidar, pues no va a ser posible que vuelva a darse otro ciclo, o sea, que ingrese otro piruvato para obtener el acetil-CoA que se les requiere. De esa manera, la dihidrolipoamida debe ingresar a E3. ¿Dónde está el cofactor FAD? FAD la va a oxidar, recuperando la lipoamida, su forma oxidada,
pero el FAD, como es un cofactor catalítico, no puede quedar reducido, no puede quedar como FADH. Entonces, este es uno de los pocos ambientes enzimáticos que permite hacer una transferencia que normalmente no ocurre. Lo normal es que el NADH reduzca al FAD, no al contrario, porque energéticamente son diferentes. O sea, es más difícil reducir a un NAD más que a un FAD. ¿Ya? Entonces, pero el ambiente enzimático permite que aquí este FADH2 pueda reducir al NAD más y entonces tenemos el último producto de esta reacción, NADH. Entonces, por cada piruvato que ingresó, voy a obtener CO2, acetil-CoA y NADH. Energéticamente, ¿cuáles me importan? Pues el NADH y el acetil-CoA. Como es una reacción que no ocurre dentro de, pues que no hace parte del ciclo de Krebs, esta puede tener también, o tiene también, de hecho, una regulación hormonal, ¿ya? Y es una regulación hormonal porque si ustedes se fijan, esta forma fosforilada y desfosforilada de la enzima o del complejo es producto de una regulación hormonal, que la quinasa, si las quinasas se estén activando y fosforilan la enzima y de tal manera quede inactiva, o que las fosfatasas la desfosforilen y quede mucho más activa, pues va a depender de la presencia ya sea de glucagón o de insulina. Y adicional a eso también tenemos unos reguladores alostéricos. Entonces ella va a tener dos regulaciones. Bueno, una regulación hormonal de plano, una regulación alostérica y una modificación covalente reversible. Y pues es natural que si tengo mucha energía, el NADH que se produce, que es el último, digamos que es el sustrato para esa cadena transportadora de electrones, pues no se está consumiendo de la misma manera porque hay energía. Por lo tanto, se empieza a acumular. Y si se empieza a acumular, el efecto ¿dónde va a caer? Pues donde se produce, que es en la enzima de 3. Entonces, él va a regular negativamente para que no se produzca más. De igual manera, el acetil-CoA. Si el acetil-CoA no se está consumiendo con la misma avidez, lleva a que E2 se empiece a ver inhibida por su mismo producto. Entonces, de esa manera y asimismo, pues si tenemos el otro balance, pues la necesidad energética hace que también estas enzimas se vean favorecidas en su actividad porque se requieren de esos productos que hay en muy pocas cantidades. ¿Es claro hasta ahí? ¿Cómo? Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, porque ahí en la parte que dice baja carga energética, dice que el ATP es el que activa el PDH, si es al contrario, lo inhibe. Es que ahí dice ATP, en la baja carga energética. ¿No es el ADP? Ah, sí, ahí sería el ADP. Ahí sería el ADP, tienes toda la razón. O sea, entonces sería el ADP. Sí, así como el dibujo dice ATP. Hay un problema del grupo. Ah, bueno. Sí, ahí hay un problema en el dibujo, pero tienes toda la razón. Sí. Listo, entonces si repasamos las 8 reacciones, estas son las únicas reacciones del ciclo como tal, ¿ya? Y esas reacciones, cada una tiene un comportamiento como ustedes pudieron notar viendo los videos, que por cierto fueron muy buenos sus videos, estuvieron muy completos, los felicito. En la primera reacción, ¿qué va a pasar? Pues la citrato sintasa va a catalizar una condensación. Básicamente es eso. ¿Y va a condensar a quién? Al oxalacetato que tiene 4 carbonos con el acetil-CoA que tiene 2 carbonos, generando una molécula de 6 carbonos que es el citrato. Pero además esta condensación no es muy aleatoria. Es una reacción secuencial ordenada. Si ustedes se acuerdan un poco de cuando vimos esas reacciones, una reacción secuencial ordenada implica que hay un orden en el cual
tiene que entrar al sitio catalítico los sustratos. Entonces, en este caso, el que debe entrar primero es el oxalacetato. ¿Por qué? Porque el hecho de que ingrese genera cambios conformacionales en la enzima que le permiten reconocer al acetil-CoA. Si no, no sería posible. Y cuando eso ocurre inmediatamente, ellos empiezan a interactuar y se forma un intermediario que es el citril-CoA. De esta manera se evita algo muy importante, y es que en el citril-CoA lo que va a perder es precisamente la coenzima A, es la hidrólisis de la coenzima A. Entonces, ¿cómo distingue la enzima cuál de los dos tiene que hidrolizar? ¿El del acetil-CoA o el del citril-CoA? Entonces, de esa manera se evita una hidrólisis no conveniente para el propósito de la enzima, ¿ya? Entonces, de esta manera es el citril-CoA el que se va a sufrir la hidrólisis de este grupo, y pues, se nos genera ya la molécula de 6 carbonos. Una reacción altamente exergónica, de ahí que la ven, es irreversible aparte, porque si nos fijamos en las demás, todas son reversibles, y es irreversible. La siguiente reacción ya tiene que ver con una isomerización de ese citrato, que es acomodarlo precisamente para preparar a la molécula para las siguientes descarboxilaciones oxidativas. Si no lo acomodo de esa manera, pues como ustedes lo dijeron, no va a poderse dar esas descarboxilaciones. Entonces, lo que hace la conitasa es, por medio de estos grupos ferrosulfurosos que tiene, que la ayuda a acomodar los electrones y a mover, digamos, y a interactuar con ese sustrato, es que en el primer paso de la reacción, lo que hace es deshidratar al citrato, generando el intermediario cis-aconitato. Pero cuando esto ocurre, y miren que no es que sea una reacción muy favorable, pero se está viendo potencializada precisamente por el acople de esta energía libre de esta otra reacción. Esto la impulsa, de lo contrario no se podría. Y esa deshidratación y la formación de ese cis-aconitato lleva a que la molécula, o sea, la enzima sufra un cambio casi que de 180 grados, de tal forma que ese cis-aconitato al formarse ya luego va a ser rehidratado, pero en sitios diferentes. De esa forma, entonces tenemos que esa rehidratación es exergónica, es posible, y además ya tenemos el isómero que necesitamos para la primera descarboxilación oxidativa, que es la que cataliza la isocitrato deshidrogenasa. Y aquí vamos a tener algo muy importante. Entonces, se perdió el primer CO2, el primer carbono que ingresó. Acuérdense que el acetil-CoA está aportando 2 carbonos al ciclo, y es lo que está potencializando las vueltas de ese ciclo. Entonces, aquí ya el primer carbono se libera y tenemos una molécula de alta energía que es el NADH. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Otra descarboxilación oxidativa por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, donde sale el otro carbono y obtengo el NADH tan deseado. También es bastante exergónica, si se fijan, y el mecanismo de reacción es exactamente igual al de la piruvato deshidrogenasa. Lo único es que esta no va a tener una regulación hormonal ni modificación covalente, simplemente va a haber una regulación alostérica y disponibilidad de sustrato. Ya en la quinta reacción, ese succinil-CoA, por medio de la succinil-CoA sintetasa, se va a generar algo que es bastante poco frecuente, bueno, poco frecuente en algunas vías, y es la fosforilación a nivel de sustrato. Ese succinil-CoA, precisamente por ese enlace tiol que tiene ahí, ese tioéster va a permitir que la enzima pueda fosforilar al ADP
y generarse la única reacción del ciclo en la cual yo tengo ATP o GTP, o sea, moléculas de alta energía ya necesarias, combustibles inmediatos. Y también es bastante favorable, miren. La siguiente, y ya las siguientes reacciones, si uno se fija, es básicamente buscar regenerar el oxalacetato. Pero en esa regeneración de ese oxalacetato, pues también voy obteniendo cosas interesantes, como una es el ATP, la otra es succinato a fumarato, que es una oxidación del succinato, y entonces en la oxidación el FAD lo que le está haciendo es robarle un par de electrones, generándose FADH2, y esta reacción es clave porque es un vínculo directo con la fosforilación oxidativa. La succinato deshidrogenasa hace parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Por eso se dice que el FADH2 no abandona la enzima. Claro, no la abandona porque es que inmediatamente los electrones los está entregando al complejo para que los proporcione la cadena respiratoria. Y pues energéticamente miren que es bastante, o sea, va a depender de las concentraciones, ¿no? O sea, ni favorable ni desfavorable. La fumarasa, por otro lado, pues cataliza el paso de fumarato a L-malato, que realmente es una deshidratación, y la hace de una manera estereoespecífica. De ahí que ella solamente dé L-malato y reaccione de manera inversa con L-malato, no con R de malato. Por otra parte, ya la última reacción, que es la más rara de todas, porque si ustedes se fijan, la mayoría de estas reacciones tienen unos delta de G negativos, sin embargo la de la malato deshidrogenasa, que es la oxidación del malato a oxalacetato, tiene un delta de G muy positivo. ¿Ustedes por qué creen que esta reacción se da? Porque sus productos se pueden utilizar después, ¿no? O sea, por lo que se utiliza, o sea, pues, por ejemplo, el oxalacetato que vuelve a entrar al para iniciar el ciclo y el NADH para lo de la cadena lo de la fosforilación oxidativa, lo de los transportes de electrones, algo así. Sí, o sea, el oxalacetato es un reactivo limitante, casi que se vuelve el reactivo limitante del ciclo, porque puedo tener todo, pero si el oxalacetato no se está generando, no puedo tener más vueltas, ¿ya? El ciclo va a empezar a sufrir. Entonces el oxalacetato es un reactivo limitante. Además que no es exclusivo del ciclo de Krebs. Si se acuerdan, es uno de los intermediarios de la gluconeogénesis, por ejemplo. El oxalacetato también es necesario para la síntesis de algunos aminoácidos. Entonces, no es un reactivo, primero, exclusivo del ciclo. Casi que si la célula tiene otras necesidades, también lo va a sacar de ahí. Y segundo, pues es importante que haya oxalacetato porque si no el ciclo pues no podría continuar y eso es súper malo. O sea, el ciclo, algo que tienen que tener en cuenta es que este ciclo nunca para el día que morimos, ya, no más. Dime. Perdón, es para saber si entendí. O sea, el ciclo de Krebs utiliza o vuelve a generar el oxalacetato, pues dado que es, digamos, un reactivo muy utilizado a nivel celular. O sea, digamos, tomarlo de otra parte no es viable, a pesar de que es una reacción altamente endergónica, lo sigue generando para poder seguir con el ciclo. Sí, o sea, o sea, necesito el oxalacetato para poder condensar el acetil-CoA, ¿sí? Si no tengo oxalacetato, no puedo condensar acetil-CoA, y ese es uno de los problemas, eso es lo que, por ejemplo, les dicen, sí, mérmenle a los carbohidratos porque si no van a empezar a acumular grasas, pero tampoco dejen de consumir carbohidratos, o sea, no podemos dejar el extremo de no consumir carbohidratos y decir, ah, no, voy a depender de mis grasas, porque resulta que para obtener energía de las grasas necesito una porción de carbohidratos y los carbohidratos son los que me están casi que aportando el oxalacetato.
¿sí? Si no tengo esa mínima cantidad de carbohidratos, no genero el oxalacetato, entonces ese acetil-CoA no se puede condensar y no puedo obtener energía a partir de ellos. Si no, no tendríamos los problemas con los pacientes diabéticos, que es precisamente el por qué el hecho de que la glucosa no ingrese al sistema, a la célula, porque diríamos, no, perfectamente con las grasas podrían obtener la energía, pero no, se forman cuerpos cetónicos. ¿Ya? No se está utilizando el acetil-CoA que proviene de las grasas para obtener energía. Y eso es lo malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos el oxalacetato, justamente. De ahí que esa reacción, precisamente el acople de estas reacciones, todas negativas, más que se está consumiendo muy rápidamente el oxalacetato, cambia el equilibrio de la reacción, forza el equilibrio de la reacción. La hace hacer quiéralo o no, ¿sí me entienden? La primera reacción es altamente exergónica, o sea, esa energía está jalonando, la primera reacción está jalonando a la octava, ¿ya? Y además que se está consumiendo, entonces se obliga a que la reacción que realmente es endergónica se dé. ¿Ya? Ese es el poder que tiene el acople de las reacciones. Si yo saco la reacción solita, con esa misma enzima, con esa misma isoforma, no se va a dar. Pero este acople se hace posible precisamente por el consumo del reactivo, que es muy rápido, y además por el aporte energético que está impulsando a que se dé la reacción. Esa es la razón. ¿Listo? Sí, profe, sí, dale, sigue. Bueno, listo. Entonces, respecto al conteo de ATP. Entonces, el conteo de ATP, quiero que es claro parte. Si yo les doy a ustedes una molécula de glucosa, ustedes saben que en esa glucólisis se les produjeron 2 ATPs netos y 2 NADH. Todo esto por glucólisis. Cada piruvato que obtuvieron en la glucólisis, pues va a entrar a la mitocondria y va a generar un NADH y un acetil-CoA. Pero como no tengo solamente un piruvato, yo tengo que contar este producido aquí por 2. O sea que realmente por esos 2 piruvatos tengo 2 NADH y 2 acetil-CoA. Cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs les produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Pero no tenía un solo acetil-CoA, tenía 2. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la sumatoria de todo esto, sabiendo que un NADH equivale a 2.5 ATPs, un FADH2 equivale a un 1.5, entonces, ¿qué tengo? Empiezo a sumar, ¿sí? Entonces, 2 ATPs de la glucólisis directos. Estos NADH, como son cada uno de a 2.5, entonces tengo 5 ATPs. Aquí, como no tengo solamente un piruvato, sino son 2 piruvatos, significan 2 NADHs. Entonces, otros 5 ATPs. Cada acetil-CoA, o sea, cada vuelta del ciclo, una vuelta producida, independiente que sea por acetil-CoA o por lo que sea que les genere una vuelta en el ciclo completo, les va a producir 3 por 2.5, 7.5, más 1.5, que es el equivalente de cada FADH2, más un ATP, eso equivale a 10 ATPs. Pero como esta no fue una sola vuelta, sino que fueron 2 vueltas porque tenía 2 acetil-CoA, entonces tengo 20 ATPs. Cuando sumo todo esto, tengo 32 ATPs, ¿cierto? Me confundí. Dime. ¿En qué te confundiste? Un NADH son 2.5, ¿cierto? Ajá. 2 piruvatos, entonces tengo 2 NADH, entonces otros 5. Ajá. ¿Un acetil-CoA cuánto es? Un acetil-CoA te va a producir, o sea, una vuelta del ciclo completo, pues que es donde ingresa el acetil-CoA, te produce 3 NADHs, un FADH2 y un ATP. Eso significa 10 ATPs por cada acetil-CoA. ¿Cuánto equivale el FADH? A 1.5. Ok. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo todo esto, tengo mis 32 ATPs.
¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta y tomen los apuntes por eso? Porque ahora se les viene ese conteo de ATP y por eso no vayan a cometer esos errores. Vamos a utilizar, hay un problema y es que el NADH citoplasmático, normalmente él no puede ingresar como NADH, o sea, todo de aquí del piruvato para abajo, todos los NADH que se producen dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria es que ocurre la fosforilación oxidativa, es donde realmente los NADH van a ingresar y ese potencial que decimos de 2.5, el del otro de 1.5, pues se van a transformar en ATP. Pero es que el NADH de acá pues se produjo fue en el citoplasma, no al interior de la mitocondria. Entonces, la mitocondria, que tiene una doble membrana, suele ser bastante impermeable para el NADH, no lo deja ni ingresar ni salir. ¿Cómo hace el NADH de la glucólisis para poder pasar esos electrones? Entonces tiene que utilizar un sistema de lanzaderas. Una lanzadera, o sea, yo se los voy a mostrar más en detalle, pero lo que necesito es que tengan presente que cuando les aparezca una lanzadera de malato aspartato, el NADH entra en una reacción en la cual da sus electrones a un sustrato, los entrega ese sustrato puede ingresar a la mitocondria, dona esos electrones y se los dona y al final los recibe otro NAD más. Entonces se convierte en NADH, entonces no hay pérdida, la misma equivalencia. Esos NADH acá con este sistema de lanzadera van a valer lo mismo, los 2.5. Sin embargo, cuando la lanzadera es diferente, como en el caso de la glicerol 3-fosfato, o glicerol deshidrogenasa, perdón, ese ya equivalente es diferente. ¿Por qué? Porque aunque un NADH en el citoplasma los está aportando, quien lo recibe al interior de la mitocondria es un FAD. Y ustedes ya saben que el FADH2 pues no va a tener la misma equivalencia. Entonces estoy casi que por cada NADH que está utilizando esta lanzadera se está perdiendo potencialmente un ATP. ¿Sí? ¿Sí es claro? Pero solamente en aquellos que se produjeron aquí, en la glucólisis, en el citoplasma. Lo que se produce dentro de la mitocondria va a valer exactamente lo mismo. Pero solamente en los casos en los que les pidan diferentes lanzaderas. ¿Sí? ¿Qué, profe? Me perdí. ¿No has dicho que dentro de la dependiendo de la lanzadera, así mismo va a ser el conteo total de ATP, ¿cierto? Entonces, exacto. Profe, la lanzadera glicerol, la glicerol deshidrogenasa, que creo que fue la última que dijiste. O sea, como el NADH que se genera en el citoplasma, o sea, al usar esa, como el NADH que está fuera del citoplasma, al usar esa vía está perdiendo potencialmente un ATP. Exactamente. Pues, entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos NADH, entonces yo ya no puedo multiplicar estos dos NADH por 2.5, sino que los multiplicaría por 1.5. Entonces, este 5 de aquí se les convierte en un 3, ¿sí? ¿Sí lo ven? O sea, es lo mismo, todo lo demás queda igualito. Lo único que la lanzadera va a afectar son los NADH citoplasmáticos. Entonces aquí, si yo estoy partiendo de glucosa, entonces este que yo contaba como 5, ya no lo puedo contar como 5 porque realmente son 3. Y si son 3, significa que perdió 2 ATPs, entonces ya mi conteo total disminuye, ya van a ser 30 ATPs. ¿Sí? Todo lo demás queda exactamente igual. Profe, yo tengo una pregunta. En ese de la glucosa, o sea, cada piruvato es igual a 1 bueno, todo eso, ¿cierto? Pero abajo en el 1G3P, ahora no cuento un piruvato por lo que me produce, sino un piruvato es igual a tanto. No. El piruvato lo sigues contando de la misma manera. O sea, el piruvato ingresa a la mitocondria. Entonces el piruvato, el NADH que se te produce por la descarboxilación de ese piruvato a acetil-CoA sigue valiendo lo mismo. O sea, los 2.5.
Los mismos 2.5 van a valer los NADH que se te producen aquí en el ciclo de Krebs. Eso no cambia, independiente de la lanzadera que te pongan. ¿Por qué? Porque ahí no necesitas lanzadera, ellos ya están dentro, entonces no hay problema con eso. Los que van a ser susceptibles a cambios son solamente los que se te producen por glucólisis, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de glucosa yo les digo, tienen una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que es un intermediario de glucólisis. Entonces ahí, ¿qué les está produciendo? Pues les produce en ese camino, porque ya se les entregué fosforilada, entonces está produciendo un NADH y 2 ATP. Esto es citoplasmático, ¿cierto? Un piruvato, y un piruvato, si yo hago así rápidamente la matemática, yo sé que un piruvato me da un NADH que son 2.5 y me da una acetil-CoA y que cada acetil-CoA son 10. Entonces por eso yo hago la equivalencia de un piruvato es igual a 12.5, ¿sí? Como para hacerla más rápida. Entonces si yo sumo eso y tengo la lanzadera de malato aspartato que me hace mantener esta misma equivalencia, o sea, este NADH equivale a 2.5, yo tengo aquí que voy a tener 17 ATPs. Pero si, por el contrario, yo les digo, usen para ese mismo gliceraldehído 3-fosfato, usen la lanzadera de glicerol. Entonces ahí ya, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto pierdo? Pues 1.5. Por cada NaH pierdes Uno solo, o sea, un ATP. Un ATP. Entonces, ¿cuánto sería? 16. 16, exacto. 16. Profe, Pues, profe, yo no entendí bien lo de la parte de la lanzadera, o sea, ¿por qué es que se pierde esta equivalencia? Eso es lo que no entendí bien. Sí, yo tampoco, Por lo que cuando está entrando se pierde una parte de reacción, ¿no? ¿Por qué no? Porque dependiendo de cuál lanzadera, o sea, cuál medio de transporte de esos electrones utilice el NADH citoplasmático para pasar esos electrones y que efectivamente eso aporte a la cadena respiratoria y a la síntesis de ese ATP. Entonces, dependiendo de quién lo reciba, entonces se va a perder potencial o no se va a perder potencial. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el NADH no puede ingresar a la mitocondria. Y si no ingresa a la mitocondria es como decir, sí, potencialmente tengo esto, pero resulta que si no puede ingresar a hacerlo efectivo, pues es como no tener nada, ¿ya? Entonces, es la manera de cómo yo no puedo ingresar, pero entonces yo, o sea, tengo la plata, por así decirlo, pero a mí no me dejan entrar. Entonces te la doy a ti, que a ti sí te dejan entrar, y así está pasando mi plata, y mi plata se está haciendo efectiva. ¿Sí me entienden? Es algo así lo que está haciendo el NADH. Pero es que este transportador no me cobra ningún pago por ese dinero. Entonces, en este, bueno, listo, así como estoy dando esta cantidad, está siendo recibida y exactamente igual y no se va a perder. Pero este otro transportador sí me cobra, o sea, estoy perdiendo con él. Eso es lo que le pasa al NADH cuando utiliza una lanzadera o la otra. Hay uno que le va a cobrar y el otro que no le va a cobrar. Y eso se ve reflejado en el potencial. Profe, ¿de qué depende que utilice la lanzadera de glicerol o la de malato aspartato? Es que, o sea, si nos vamos a los sistemas biológicos, hay unas vías que son más netamente anabólicas, ¿ya? Entonces no necesitan o necesitan menor tasa energética que otras. Entonces, no les interesa perder un poco de potencial de ATP utilizando una lanzadera como glicerol. Lo importante es que pasen los electrones, pero que se pierdan no es necesario. Mientras que hay otros órganos, como por ejemplo cardíaco, músculo cardíaco, que no quiere perder ni lo más mínimo. Entonces, no puede tener una lanzadera que le va a disminuir la eficiencia, ¿sí? Entonces, ese tipo de órganos o de tejidos celulares que tienen una alta demanda energética, va a preferir tener más unas lanzaderas que le mantienen la equivalencia frente a otros que pues, les da como igual y hasta mejor que se pierda. O sea, ¿sí me entiendes? Tiene que ver es más que todo con eso. Profe,
No. Dime. O sea, Dale. habla tú. La lanzadera glicerol 3-fosfato y la glicerol de hidrógeno son lo mismo. La glicerol de sí, 3-fosfato de hidrógeno. Solamente les puede salir esas dos. No se preocupen. Eso te iba a Glicerol decir. les cobra, malato no les cobra. Ah, ok, eso era lo que ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? Que solamente les van a salir dos opciones de lanzaderas. La malato aspartato, que les mantiene la misma proporción, es decir, que una glucosa vale 32 ATPs, porque esos 2 NADH de glucólisis cada uno equivale a 2.5. Mientras que un conteo para una glucosa que utiliza la lanzadera de glicerol, entonces en ese caso, esos 2 NADH de esa glucólisis ya van a equivaler cada uno a 1.5 y por lo tanto en el conteo ya no va a ser de 32, sino que va a ser de 30 ATPs. Uy, ¿qué fue lo que dijiste de la glucosa 3-fosfato? No, yo no estoy hablando de glucosa 3-fosfato, estoy haciendo un ejemplo es que... del glicerol 3-fosfato, del gliceraldehído Eso, glicerol, 3-fosfato. gliceraldehído, sí, Gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si por ejemplo yo les digo, a partir de una molécula de gliceraldehído utilizando la lanzadera malato aspartato. Entonces ahí no hay problema. Yo sé que se me produce un NADH, 2 ATPs, un piruvato, ese piruvato equivale a 2.5, ya está establecido. ¿Sí? Pues como es la de malato, entonces el NADH sigue valiendo 2.5 más los 2 ATPs, eso te da 17. Pero si fuera con la de glicerol, este mismo cálculo, pues ya se va a ver afectado aquí. O sea, ya ese NADH no equivale a 2.5, sino a 1.5. Entonces aquí resta un ATP. Profe, pero el símbolo para el gliceraldehído fosfato no es el GAP, es que el G3P me confundió. Ah, bueno, lo siento. Sí. ¿Es una glucosa 3-fosfato? Igual, o sea, no se confundan con mis garabatos que los hice ahí a la carrera. Simplemente, bueno, gliceraldehído 3-fosfato. Listo. Profe, pero entonces siempre que se haga por la lanzadera el glicerol, ¿siempre se va a perder solo un ATP? O sea, dependiendo del número de NADHs que tengas, ¿sí? O sea, porque... O sea, es dependiendo del número de NADHs que vengan del citoplasma. O sea, Exactamente. Si usted antes convertía de un NADH a 2.5, ahora convierte de un NADH a 1.5. Exacto, eso es todo. O sea, lo que tienen que tener claro es que si les aparece esta lanzadera, ustedes ya saben que ya la equivalencia de esos que les aparece aquí por glucólisis en el citoplasma es de 1.5, nada más. Ahora, la pregunta siguiente es, si ya yo estoy dentro de la mitocondria, ya, primero, si estoy dentro de la mitocondria, la molécula está dentro de la mitocondria, me olvido de la lanzadera. Pueden poner la que quieran ahí, que igual, eso ya está dentro de la mitocondria, entonces la equivalencia de los NADH va a ser la misma. Si, por ejemplo, tienen una molécula como el citrato, yo les digo, a partir de una molécula de citrato, ¿cuánto ATP se les genera? ¿Cuánto creen ustedes? Los mismos 32, ¿no? No, citrato. Ya no estamos hablando de glucosa, estamos hablando de citrato. Yo les entregué un citrato. No entiendo. Pues sería, o sea, tomar en cuenta solo los del ciclo de Krebs y no los del piruvato, ¿no? Porque empieza desde la primera fase del ciclo de Krebs. Sí. Entonces, miren No, piruvato es hidrogenasa no. Acuérdense que el ciclo de Krebs tiene solamente 8 reacciones. Y esas 8 reacciones tenemos que la primera es la de citrato sintasa que les produce el citrato. ¿Cuántos carbonos tiene el citrato? 6. 6 carbonos. Por cada vuelta del ciclo, ¿cuántos carbonos salen? 2. 2. Y si tengo una molécula de 6 carbonos, ¿cuántas vueltas tiene que dar? 3. Para que es 3, exacto. Y cada vuelta les produce 10 ATP, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces tengo 3 moléculas
Tengo tres vueltas por esa molécula de 6 carbonos. Entonces, ¿cuánto ATP tengo al final? 30, ¿cierto? 30 ATP. Ajá. No, Entonces, profe, me perdí ahí. No, Me profe, yo perdí también ahí. perdí otra vez. Yo tampoco Otra vez. entendí. O sea, si nos dices que eso se realiza a partir de un citrato, entonces tenemos el conteo de ATP del ciclo de Krebs. exactamente. O O sea, sea, las moléculas intermediarias tienen que tener en cuenta es el número de carbonos, porque el ciclo de Krebs, aunque nosotros estamos viendo que hay, o sea, nos estamos fijando en el NADH, el FADH2, el ATP como los productos principales del ciclo, pues resulta que ahí también se está perdiendo carbonos, precisamente gracias a esas descarboxilaciones oxidativas que se van a generar estos productos y que el ciclo se está manteniendo, ¿sí? Entonces, yo puedo potencializar el ciclo a partir de estos intermediarios. O sea, el ciclo se puede ver alimentado porque yo le inyecte más citrato. Y si yo inyecto más citrato, casi que le estoy dando los carbonos que necesita para que el ciclo continúe por ahí. Y una molécula de esas, entonces, que se descarboxila completamente, entonces para consumirla en su totalidad, que tiene 6 carbonos, pues necesita de 3 vueltas, porque por cada vuelta va a perder ya 2 carbonos. Y si cada vuelta me da 10 ATPs y necesito 3 vueltas en total para oxidarla completamente, pues entonces voy a obtener 30 ATPs. Profe, 3 vueltas. Sí. 3 vueltas. Sí. el CO2 se pierde en el paso 3 y 4, ¿cierto? Sí. Ah, ok, gracias. Profe, ¿por qué se necesitan 3 vueltas? Porque tienes 6 carbonos, ¿sí? Entonces, primera vuelta te liberó 2 carbonos. Entonces ya te quedan 4. Segunda vuelta, otros 2. Tercera vuelta, los últimos 2. Profe, pero... Pero por cada molécula de citrato. Sí, por un citrato. Pero... O sea, no se genera también el oxalacetato al final que se queda con 4 carbonos y ya se completa el ciclo de toda la molécula. Pero es que mira que el oxalacetato es una regeneración. Si lo Sí, ves, pero eso iba a preguntar. es una regeneración, exacto. O sea, casi que se está reciclando una parte. O sea, tú formas el citrato porque ingresó acetil-CoA. Ingresaron 2 carbonos del acetil-CoA. Entonces, esos 2 carbonos que ingresaron, más los 4 de la regeneración que se mantienen en el ciclo, te forman la molécula de 6. Y esa molécula de 6 luego va a perder solamente 2 carbonos, o sea, los 2 que le ingresaron. ¿Sí? Sí. Y esos 4 se mantienen. Entonces, esos 4 lo que hacen es que una vez se eliminan esos 2 carbonos que ingresaron en las fosforilaciones oxidativas, esos 4 lo que están es volviéndose a reacomodar para volver a regenerar el oxalacetato, pero los carbonos se mantienen ahí. Lo que estás haciendo es que todas estas reacciones te permitan volver a obtener el oxalacetato al final, para que vuelva a ingresar otros 2 carbonos. Que en ese recorrido con esas reacciones se te generan unos productos que son energéticamente muy favorables, sí, pero el fin es que esos 4 se mantienen. Por eso es que hablamos que siempre se está consumiendo 2 para que te den esos productos, porque eso es lo que está en últimas impulsando el ciclo. ¿Y son 10 ATPs por vuelta? Sí, son 10 netos. O sea que... O sea, eso nunca va a cambiar, ¿sí me entiendes? O sea, eso nunca va a cambiar esos 10 ATPs. Ese es el potencial máximo que vamos a tener. Profe, entonces tú decías que así y eso, ¿los ATPs van a ser lo mismo? ¿Por cada qué? Perdón, que no ahorita, si yo inyectara más citrato y eso, igual los ATPs que se generarían serían los mismos. Cada vuelta te va a generar exactamente lo mismo. Lo que pero pasa serían es que 30. Ahí pero profe, ahí no tendríamos entonces en cuenta las lanzaderas. No. Ahí no tienen en cuenta todo lo que las moléculas, si las moléculas se encuentran dentro de la mitocondria, ustedes no tienen en cuenta las lanzaderas. ¿ya?
si las moléculas se encuentran fuera de la mitocondria y en ese proceso para poder generar el piruvato o para poder ingresar a la mitocondria, esa molécula de H, porque les podría poner a partir de fosfonol piruvato, y a partir de fosfonol piruvato se les genera ATP y piruvato, ¿cierto? Ahí, por más lanzadera, pues es que no se les generó NADH afuera, ¿sí? Entonces, ahí ustedes no tienen que verse entre esta lanzadera y la otra porque no se les generó NADH. Ese fosfonol piruvato les generó ATP y les va a sumar al conteo de ATP más los 12.5 en la glucólisis. Sí, en el mismo. Ve, profe, pero entonces, si no se tienen en cuenta o sea, cuando estaba fuera de la mitocondria, que no afecta, o sea, que el conteo sería entre 32 y 30, entonces, ¿por qué internamente da 30 también? O sea, ¿no debería dar como un menor número de ATP, aún así está por vuelta de citrato? ¿Cómo así que un menor número de ATPs? Es que si pasa entre la mitocondria, o sea, sin nada de lanzadera, da 30 ATPs por cada vuelta de citrato. Ajá. Y si tomamos en cuenta lo que pasaba fuera de la mitocondria, que afectaba a la lanzadera, o sea, sería entre la mayoría de las veces 32, ¿no? No. Esto es para la glucosa, para la galactosa, para la fructosa. Ya. Aquí el ejemplo es dependiendo de qué molécula partas, ¿ya? Así mismo lo tienes que hacer. Si yo te doy un oxalacetato, por ejemplo, ya no te estoy dando citrato, simplemente te estoy dando oxalacetato. Esa la asumo dentro de la mitocondria, ¿sí? Y ese oxalacetato para que se consuma completamente, como tiene 4 carbonos, ¿sí? Si estoy inyectando los carbonos para que se potencialice por ahí y les digo, consúmanse toda la molécula de oxalacetato, ¿ya? Entonces son 4 carbonos. Cada uno, entonces son 2 vueltas. O sea, serían 20 ATPs. Exacto. Pero no se suman la molécula a los que me producen. ¿Cómo? ¿No se suman a los que me producen? No. Es que ten presente el conteo independiente. O sea, el conteo va a ser independiente de cada una de las moléculas, ¿sí? Una cosa es la glucosa, pero otra cosa muy diferente es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Eso es un conteo diferente. Tómalo independiente. A ver, por ejemplo. Como para cada mujer es su número de carbonos para tener en cuenta el conteo, o sea, algo así. Exactamente, algo así. Ok. Una pregunta. Por decir algo, díganme en una molécula que quieran, de las conocidas. Denme en una. ¿Del ciclo de Krebs o de antes? O desde el citoplasma. Díganme en una. Glucosa 6-fosfato. Pero eso es fácil, ¿no? Es lo mismo que la glucosa. No, pero te ganarías un ATP, ¿no? O sea, ya en la glucosa 6-fosfato, si yo empiezo de glucosa 6-fosfato, por la malatoaspartato voy a tener 33. Porque sí, porque no se cuenta, no se cuenta el primer ATP, ¿no? Exactamente, ya no resto un ATP. Es verdad. ¿Sí? Me confundí. Y se arranca la glucólisis, está partiendo de la glucólisis. Porque ellos están pidiendo es glucosa, miren, glucosa 6-fosfato. Entonces aquí te ganaste un fosfato, o sea que un fosfato que no vas a tener que pagar. Y si no tengo que pagar eso, pues entonces lo gano aquí. Ok, ya. ¿Ya? Por eso serían 33. ¿Cómo? En ese paso es que se invierte un ATP. Y en el siguiente... Y en el siguiente, es que ahí estamos iniciando desde el paso 2 de la glucólisis. Como en el paso 1 se consume, pues entonces no estamos teniendo en cuenta ese ATP que consume, entonces se gana. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces por eso ya no serían 32, sino que serían 33. Y en el caso de la otra lanzadera, la de glicerol, entonces decimos que serían ¿cuántos? 31. Muy bien. No. Exactamente. Profe,
Dime. Pero en este caso... Ah, no. Entonces, Aquí ¿queda lo que yo 31? termino de... ¿Cómo? ¿Mm? ¿En cuál dijiste que da 31? ¿Partiendo De de la de qué? glicerol, de esta lanzadera. Ah, ok. O sea, en este paso al final, después de la glucólisis, se va a generar simplemente una acetil-CoA, ¿cierto? Exacto. O sea, después de la glucólisis, el piruvato ingresa a la mitocondria, se descarboxila, genera NADH y acetil-CoA. O sea, que eso es lo que me interesa para el conteo de ATP, NADH y acetil-CoA. Como entran Dependiendo, al ciclo de Krebs, entonces solo me genera 10 de parte del ciclo de Krebs. Pero si yo le meto un citrato, entonces metería 6 carbonos y ahí serían, estaría generando es 30. O sea, siempre tomo como el reactivo límite la molécula que me den. Tengo que consumirla completamente. exacto. Por cada 2 carbonos serían 10 ATP, o sea que por cada... Sí, hay que tomarlo en cuenta. Exacto. Entonces, por decir algo, hagamos otro ejemplo, hagamos otro ejercicio, denme por decir algo, 3-fosfoenol piruvato. O sea, 3 moléculas de fosfonol piruvato. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto ATP se me va a generar de fosfonol piruvato a piruvato? ¿Se genera 3 de ATP? 3 ATPs. Ajá. Entonces tengo 3 ATPs y adicional a eso tengo 3 piruvatos. 3 piruvatos, ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya para yo hacer la sumatoria, pues aquí ya no tengo problema, me pueden dar cualquiera de las 2 lanzaderas que no me va a afectar. Cada piruvato son 12.5. ¿Por qué? Porque es un NADH, que es 12. ¿Por qué ahí no 12.5. afecta? Porque mira, Porque en no este tienes paso... NADH. Estás trabajando con ya. piruvato. Si no hay NaH no afecta directo. Exactamente. Entonces, 3 piruvatos, o sea, 12.5 multiplicado por 3, ¿me da cuánto? Da 37.5. Ajá. Más 37. 3 ATPs. Sí, 30. 40.5. 40.5. Exactamente. 40.5 ATPs es lo que se les genera. ¿Sí? O sea, profe, qué pena. Eso no nos está afectando las lanzaderas, es porque en ese paso ya el NADH que se, digamos, Que se produce está dentro de la mitocondria. ya está dentro. Ok. Pero este paso es el paso, ¿cómo se llama? La etapa preparatoria, o sea, la que queda en medio de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Sí, pero es donde es exacto. Este paso, esta reacción de aquí que te da esto, es la etapa preparatoria y sí, no hace parte del ciclo. Sin embargo, esta reacción está ocurriendo dentro de la mitocondria, por lo tanto ese NADH que se genera no necesita lanzadera, por eso lo puedes tomar con la misma equivalencia, independiente de la lanzadera que te diga, ¿ya? Lo que sí se va a afectar es o sea, todo el NADH que se produzca en el citoplasma. Hagamos un último ejemplo. ¿Se acuerdan del glicerol? ¿Glicerol? Ajá. A ver, de la gluconeogénesis, del glicerol. Entonces, un glicerol, ¿qué necesita? No, espera. Espérate, bro. Espere. La enzima glicerolquinasa. Ajá. Entonces, ¿qué se les está consumiendo para que el glicerol pueda ingresar y dar energía? Aquí lo vamos a ver. Piruvato, ¿no? Sí, o sea, lo vamos a ver el glicerol que va a dar un piruvato. Sí, un glicerol. Entonces, si un glicerol... No, profe, me perdí. Pero para ingresar, vuelve a las reacciones de gluconeogénesis. Espérame. Es que no lo encuentro. Ya. Vea la reacción, exacto. Vea la reacción de gluconeogénesis y ahora dime qué necesita el glicerol que consume para ingresar a la
glucólisis para generar el intermediario que le permite ingresar a la glucólisis. ATP. Ajá, entonces te va a consumir menos, entonces igual a menos un ATP, menos, lo siento. Menos un ATP, ¿qué más? ¿Qué más consumió? No, profe, estoy perdido. Juli, sí. ¿Qué putas? Putas, ¿qué? Juana, qué putas, weón, hágalo bien. Me consume un NA de más, ¿cierto? También. Un NADH. ¿Se te produce o se te consume? Te produces un NADH. Pero se produce un NA de más. O sea, se produjo NADH. Muy bien. Entonces tienes más NADH. Sí, porque estamos hablando de lo que va a entrar ya a la glucogénesis como tal, que es dihidroxiacetona. Todo esto se te está produciendo en el citoplasma. Entonces, un NADH, un ATP, y entonces ingresa en forma de ¿qué? El dihidroxiacetona fosfato. Bueno, que se isomeriza, entonces eso es decir, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, y en ese camino voy a tener también otro NADH. Perdón, NADH. ¿Sí? También más 2 ATPs. ¿Sí? Profe, no entiendo, ¿de dónde sale? Es que no encuentro la reacción. ¿Es glicerol? Sí, glicerol, la gluconeo. Es que yo lo que tengo en la gluconogénesis es de una piruvato. Sí, que entra la piruvato y pues que consume 2 ADP. Sí, tengo eso. O sea, el glicerol hay que transformarlo para poder que entre a la glucólisis. Y a la glucólisis, o sea, tú puedes obtener del glicerol tanto carbonos que te permitan obtener glucosa, o puedes obtener del glicerol también energía, ¿ya? Aquí lo estamos viendo, como decía Gabriela, o sea, hacia el piruvato, o sea, ese glicerol está ingresando y la finalidad es obtener energía a partir del glicerol, ¿ya? Y para eso yo tengo que tener en cuenta de esos producidos de ATP y esos consumos o esos producidos de NADH que se puedan generar en ese camino para generarme el piruvato, ¿ya? Entonces, para que él pueda ingresar como gliceraldehído 3-fosfato y continuar la glucólisis hasta generar el piruvato, él consume un ATP y además produce un NADH. Entonces, realmente aquí, si ustedes se fijan, en el citoplasma yo ya tengo 2 NADHs, ¿sí? 2 NADHs. Y acá, realmente, en el citoplasma ya no se me están generando un ATP, se me está generando 2 ATP, sino que se me está generando 1, porque aquí tengo que restar, ¿sí? Entonces esto, o sea, esto es igual a 2 NADHs más un ATP citoplasma o citosomas, ¿sí? Aquí entonces los que van a sufrir el problema de cuál será la lanzadera son estos 2 NADH. ¿Qué más pasa? Pues esto les genera un piruvato, entonces yo a eso le voy a sumar, acá, hagámoslo acá, más 12.5 ATPs. ¿Por qué? Profe, yo cómo sé todo eso. No, ¿cómo hace todo eso? ¿Cómo así? Yo cómo sé todo eso. ¿Se consume el ATP? Porque tú te tienes que fijar en las rutas, o sea, en las vías. Profe, ahí el glicerol lo que hace es convertirse en dihidroxiacetona fosfato, ¿cierto? Ajá, es una isomerización a gliceraldehído que no te consume nada. ¿Sí? Esa isomerización no consume nada y ahí entonces empiezo a contar desde ese gliceraldehído 3-fosfato para abajo para ver cuánto de ATP genero, ¿cierto? No, desde el glicerol. Desde el glicerol, ajá.
pero pues el glicerol Profe, ya- pero yo tengo una pregunta, ¿esos 12.5 ATPs no son de todo el ciclo? O sea, aquí estamos contando desde el glicerol nomás. Pero el Sí, glicerol no, para es que esos poderse... 12.5, miren acá lo que yo les ponía, miren, un piruvato, Sí, porque genera uno. porque está generando un solo piruvato y ese piruvato entra a la matriz, no tienes problema. Y ese piruvato, siempre uno solo te va a generar 12.5. O sea, un piruvato que ingresa a la matriz siempre te va a generar 12.5 ATPs. Profe, pero entonces para que el glicerol se convierta en esa dihidroxiacetona fosfato, se consume un ATP. Por eso es Exacto. negativo. Por Sí, eso por se eso es consume. negativo. Ajá. Muy bien. Vale. Es que no tenía esa reacción. Y los dos NADH que aparecen ahí también ocurren por la transformación de glicerol a gliceraldehído. ¿O hay un paso intermedio? Los dos que NADH es, ¿qué me decías? Perdón. Los dos NADH azules que están sumándose ocurren en medio de la reacción de glicerol a piruvato. El primero se te produce para generar la dihidroxiacetona. ¿Sí? O sea, esto de aquí son las reacciones que él necesita y que en ese camino se consume ATP y se produce un NADH para poder ingresar como un intermediario de glucólisis, que en este caso sería la dihidroxiacetona, que se isomeriza y bueno, continúa. Todo lo de acá es lo que se te produce a partir de un gliceraldehído 3-fosfato, que es en últimas en lo que se va a convertir ese glicerol, pues lo que está aportando el glicerol, ¿ya? Pero todo eso, ¿qué tiene en común? Pues que todo se está produciendo en el citoplasma. Y por lo tanto, ya tus cuentas, pues tienen que tener en cuenta, valga la redundancia, que esos dos ATPs, pues no son netos, sino que es uno. ¿Por qué? Porque costó fosforilar el glicerol. Y que además has ganado un NADH más que antes no tenías. ¿Sí? ¿Podemos hacer ahora el ejemplo con lactato? ¿Y qué pasa con el lactato? Eso no es... El lactato para que se vuelva piruvato, ¿qué pasa con él? Eso no es ciclo de Cori. Sí, pero que acuérdense en qué pasa con... Se produce un NADH, ¿no? Un NADH, exacto. Y un Desde lactato a piruvato produzco un NADH. Ese NADH va a ser susceptible a lanzadera. Eso te iba a preguntar, como la glucogénesis se da desde el citoplasma, entonces si esto si se necesita alguno de estos ATP para ponerlos en el ciclo del ácido cítrico, ¿también debería disminuir? No, o sea, todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico asúmanlos dentro de la mitocondria. No piensen que el oxalacetato viene de afuera, no, el oxalacetato está dentro. Y como está dentro, simplemente tengo en cuenta el número de carbonos y el número de vueltas que tiene que dar y por eso multiplico, no más. Listo. ¿Ya? Solamente aquellos intermediarios o estas moléculas que son, por ejemplo, de gluconeogénesis, entre comillas, pero que también pueden aportar energía, o sea, eso va a depender de las necesidades que tenga la célula en un momento determinado. El glicerol también yo lo puedo utilizar para obtener energía a partir de él, ¿ya? El lactato igual, el lactato también me puede aportar energía. Entonces en el lactato, para convertirse en piruvato y que el piruvato pueda ingresar a la mitocondria, entonces ahí te produjo un NADH y ese NADH pues también le va a sumar, porque tengo que sumarle ya sea a esos 12.5 de ese piruvato le puedo sumar o 1.5 dependiendo de la lanzadera o 2.5. ¿Ya? Por ese NADH que se me produjo en el citoplasma. Y con eso ya tengo el conteo. Entonces, hagan los conteos a partir de... Me gustó. Hagan el conteo a partir de una sola molécula, porque ya si les piden 3, 4, 5, simplemente es multiplicar el conteo por el número que necesitan, nada más.
Bueno, entonces yo creo que ahí ya más o menos tienen claro lo importante para el quiz. Profe, Ahora, ¿a qué hora va a dime. ser el quiz al fin? No, ya se los corrí para la 1:05 por lo de los problemas que tuvimos ahorita, entonces para que estén relajaditos, ¿Qué hora empieza entonces el quiz? ahora más de a la 1:05 pueden ingresar. No, que a qué hora empieza, que a qué hora empieza. A la 1. Por eso, Julián. Ay, pensé que cerraba. Ay, perdón. ¿Ya a qué hora cierra? ¿Cuánto dura? O sea, a la 1:20 cierra, porque no se demora más de 10 minutos. Ay, profe, pero hay gente de pensamiento lento como yo. Sí, profe, no nos tenga tanta fe, porfa. Ay, ¿qué tal? Bueno, Son tres pinches preguntas. No, pero si Tranquilos. fueran 3 preguntas fáciles, profe. Ay, ya hicimos toda una clase de conteo de ATP, ya van a ver que además Sí, es pero para es que que esto vayan. esto es pesadito, profe. Ay, qué tal. Sí. Bueno, sigamos. Glioxilato, que eso también es importante. Esa es una ruta muy parecida al ciclo de Krebs, que no todos los organismos la pueden hacer. O sea, nosotros imposible obtener a partir de grasas glucosa, pero ciertas plantas y ciertas bacterias tienen en sus peroxisomas, son unas organelas especializadas que les permite obtener a partir de exceso de acetil-CoA glucosa. Por ejemplo, las plantas, las semillas de girasol, pues, tienen una forma alternativa de obtener glucosa a partir precisamente del acetil-CoA. Y si ustedes se fijan, miren que las dos primeras reacciones son exactamente las mismas que ocurren en el ciclo de Krebs. Hay una condensación del oxalacetato con el acetil-CoA por medio de una citrato sintasa, se forma ese citrato, la aconitasa isomeriza el citrato a isocitrato, y aquí vendría la primera descarboxilación oxidativa si pensamos en el ciclo de Krebs. Sin embargo, pues la vía del glioxilato, pues lo que menos quiere es perder carbonos. Y en su reemplazo utiliza la isocitrato liasa, que como su nombre lo indica va a ser una escisión aldólica, o sea, rompe la molécula de 6 carbonos en 2 productos. Uno de 4, que es el succinato, que realmente es el producto principal del ciclo. De aquí es que va a obtener los carbonos para llevar a la gluconeogénesis. O sea, esto es lo que luego se va a convertir en oxalacetato, y ese oxalacetato va a salir a citoplasma para hacer gluconeogénesis y obtener glucosa. Y la otra molécula con la que continúa el ciclo es el glioxilato. Y aquí se presenta otra diferencia, no solo en la enzima, sino también en que por vuelta del ciclo de Krebs nosotros solamente necesitamos un acetil-CoA, mientras que por vuelta completa del ciclo del glioxilato voy a necesitar 2 moléculas de acetil-CoA. Porque son Entonces, excesos. Exacto, porque no, porque en últimas, si te fijas, 2 y 2, estas están pagando estos 4 carbonos de acá. ¿Sí? Son ellas dos las que necesitan, o sea, están consumiéndose, porque es el acetil-CoA que se está consumiendo, para que este producto de 4 carbonos pueda salir. Y, profe, y del glioxalato al malato, el acetil-CoA es para formar esos otros enlaces de carbonos. Sí, para regenerar el ciclo. Entonces tengo, como tenías una molécula de 6 carbonos que se fractura en una de 4 y una de 2, pues con solo 2 yo no puedo regenerar el oxalacetato que tiene 4 carbonos. Entonces por eso necesito otro acetil-CoA que tiene 2 carbonos para condensarlo con esta y poder volver a regenerar el oxalacetato. Y eso lo hace la malatosintasa. Condensa acetil-CoA glioxilato, convierte esto en malato, y la misma malato deshidrogenasa que veíamos antes es la que va a oxidar a este malato en oxalacetato para que vuelva otra vuelta del ciclo. Entonces tenemos 3 reacciones o 3 enzimas que van a compartir, entre comillas. Esto está ocurriendo, no significa que estos organismos no estén haciendo ciclo de Krebs. Obviamente están haciendo ciclo de Krebs en sus mitocondrias, pero esto está ocurriendo en el peroxisoma. Y
pues hay unas enzimas. ¿Ah? El peroxisoma. Son organelas celulares. Peroxisomas. Es diferente a la mitocondria, Sí. es afuera de la mitocondria. Sí, exacto. Entonces, esto por eso les digo, está pasando en los peroxisomas. Alternativamente, claro, en la mitocondria de estos mismos organismos está ocurriendo el ciclo de Krebs, pero que tiene unas funciones completamente diferentes a las que tiene esta ruta metabólica que está ocurriendo ahí. Profe, ¿y esta ruta para qué? O sea, ¿para qué sirve, por así decirlo? Para obtener a partir de las grasas, cuando tienes exceso de ya no va a provenir de la glucólisis, de la degradación de ácidos grasos. Hay exceso de acetil-CoA. Entonces ese exceso que tengo lo puede metabolizar estos organismos y obtener su glucosa a partir de ese exceso de grasas. Que eso es lo que nosotros no podemos hacer. O sea, nosotros carecemos de esta vía. Las únicas dos enzimas pues que aquí catalizan, que no catalizan en el ciclo del ácido cítrico, sería esa isocitrato, pues. Esa isocitrato de liasa. La malatosintasa, supongo. ¿Sí? Exactamente. Esas son las dos únicas diferencias. Dime. Y en este caso, como la diferencia sustancial es que el succinato ya no se ve afectado por la malatomutasa. O bueno, no, el succinato no se vuelve fumarato. Es decir, el succinato se transforma Mira, justamente es esto. El succinato se transforma en fumarato, pero ya de una vía alternativa, ya no dentro del ciclo, ¿sí? Sino que ya él alternativamente, o sea, ya él sale, estas mismas enzimas lo convierten en fumarato, de fumarato a malato, pero ya el oxalacetato, ese oxalacetato sale al citoplasma para llevar a cabo la gluconeogénesis. Entonces es muy parecido, demasiado igual al ciclo de Krebs casi. Sí, solamente que estas reacciones no están ocurriendo dentro del ciclo. Están ocurriendo por fuera del ciclo. ¿Ya? Ok. Los Simplemente ADN, ADH, supongo, ¿no? Porque no sé, solo se veía una. Sí, es esto, porque el ciclo no le interesa producir energía, para eso está el ciclo de Krebs. A él lo que le interesa es poder utilizar esas fuentes de carbono para obtener una molécula como la glucosa. O sea, el fin de eso es generar ese succinato, que no se pierdan esos carbonos, y poder finalmente generar el oxalacetato, que es un precursor, un intermediario de la gluconeogénesis, que va a salir al citoplasma y... Dime. O sea que entonces este ciclo del glioxilato no es con el fin de generar energía. No. El fin del ciclo del glioxilato es obtener fuentes de carbonos para obtener glucosa. Entonces esto lo que busca es obtener glucosa, pero ya para guardarla en forma de almidón, en el caso de la planta. O para utilizarla en otras funciones. O sea, son por ejemplo en las plantas que tienen este mecanismo, se hacen menos dependientes de la fotosíntesis, ¿ya? Porque no van a necesitar exclusivamente la fotosíntesis para obtener sus carbohidratos. Tienen una vía alterna. Entonces, en momentos en que la o la densidad, pues entonces ellos no tienen necesidad de sufrir, ¿sí? Pueden utilizar y tener sus reservas de glucosa estables. O sea que por cada ciclo de glioxilato, por cada ciclo de glioxilato son 2 de malato que se forman, según lo que veo acá. 2 de malato. Bueno, no. El ciclo, o sea, este es el ciclo. Entonces en el ciclo tienes esta nada más. Ya lo que pasa con el succinato hace parte de una reacción interna. Es como el glicerol. En el glicerol necesita reacciones previas a convertirse en dihidroxiacetona para poder ingresar a la glucólisis. Entonces, reacciones que son importantes para que él ingrese, pero que no hace parte de la ruta. Okay.
Lo mismo está pasando acá. Aquí, hasta aquí, todo esto es el ciclo. Ya lo que pase con el succinato son reacciones por fuera del ciclo que se requieren para ya lo otro, pues para que obtenerse lo que salga al citoplasma y obtener la glucosa que se requiere. Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. No, profe, ¿cómo nos va? faltan 2 minutos. No, profe. No nos han echado, no nos han echado todavía. No. Ay, marica. Profe. No. No nos han echado todavía, así que, bueno. Bueno, esto es tu culpa. ¿Qué está pasando? ¿Alguien se le fue la cámara por ahí? Hola. Sí, ok. Profe, Listo. Dale, profe, dale. Acuérdense que la misma ocurre de Krebs, pero en este espacio intermembranal, o sea, la mitocondria tiene una doble membrana interna y membrana externa. Y ella, gracias a la doble membrana que tiene, le permite llevar a cabo una fosforilación oxidativa que tiene como finalidad que en ese transporte de electrones se genere un gradiente, una diferencia de gradiente, un potencial eléctrico, ¿sí? Y eso lo hace gracias a este espacio intermembranal de acá. Entonces todos los complejos van a estar aquí embebidos en la membrana interna mitocondrial, ¿ya? Todos esos complejos van a estar allí. Y gracias a eso es que el paso de esos electrones va a permitir generar un cambio en el potencial de membrana o un cambio de pH.